dicen del spot que encontramos? I'm a pastor. Sorry? I'm a pastor. Ah, Can I pray for your family? Lord be with you. Blessings be with you. Protection, yeah? Estamos metidos en el medio del quilombo. llegamos a Bancrut y nos encontramos, ni bien entramos al mercado, que está buenísimo, que nos acordábamos cuando estuvimos anteriormente, y claro, mucho más barato que en el otro lugar donde estábamos. Así que compré 2 maíz choclos ya cocidos por 25 baht, una piña por 30 baht, el kilo de mango, bueno, esto me fue un poquito más de mango, 35 baht el kilo, pagué 40 baht, y medio kilo de tomates cherry por 50 baht. Súper barato, muy barato. Así que nada, buenísimo. Tenemos toda comida fresca, fruta para disfrutar con los niños. Ya estamos en Bancrut, encontramos este spot espectacular frente a la playa y ahora estamos limpiando las hojas. Good morning. Mortifique, mastique, clave, clave, mastique. Trague, no clave. Bueno, más no podemos pedir, la verdad. Miren lo que es esto. Bueno, ¿qué me dicen del spot que encontramos? Increíble, increíble es el lugar. Ya habíamos estado acá en Bancrut, en este pueblo, y la verdad que llegamos, nos sorprendió muchísimo la cantidad de guiris, de turistas que hay en el pueblo. Porque claro, veníamos de Canom, que no es tan turístico, que hay, pero ves mayormente gente thai. Y acá es verdad que es mucho más pequeño, pero se ve muchísimo, muchísimo. Vas caminando todos en bicicleta, gente de Canadá, bueno, hemos cruzado también de Alemania, con estos señores. ¿De qué más lugares encontramos? De Alemania. Bueno, había canadienses, franceses, alemanes, austríacos. Bueno, sí, de todos lados. De varias nacionalidades, mucha gente, no tanto como en Canom. No tanto como en Canom, que hay un poco de turismo, pero no se concentra tanto. Acá al haber una carretera principal pegadita que hace toda la costa, no sé si se alcanza a ver allá cómo sigue toda la bahía, tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa. Entonces esta carretera sigue acá, todo ese camino. O sea, ahí donde abajo del mar es donde tengo el dedo, por ahí se ve la arena. Para que Elena me agarre la cámara. Sí, sí, hasta la montaña que se ve allá al fondo grande, todo es bahía. Todo arena. Tenés kilómetros y kilómetros. Impresionante. Muy bueno el lugar. Estuvimos acá hace 3 años y ahora volvimos y nos sigue gustando mucho el lugar. Súper tranquilito, el mar. La gente también, como que también están acostumbrados a extranjeros. No tanto, porque si no ya se aburren. Pero bueno, ya están acostumbrados a verlos. Entonces ya mucha gente habla inglés. Y muy cómodo. Y mucho más barato. Importante eso. Mango a mitad de precio que en otros lugares, el kilo. La comida hemos encontrado por 30 baht el plato. Muy bien. ¡Adiós!
Buen viaje. Bar en Bangkrut, en la provincia de Prachuapkhirikan. Y bueno, acá estuvimos hace ya 3 años atrás cuando celebramos el Songkran, que es la fiesta del Año Nuevo tailandés. Y estábamos cerca de acá, vinimos a saludar a Thierry y dijimos, vamos de paso a saludar a toda la gente que conocimos en ese momento. Y en este bar estuvimos mucho tiempo, nos dieron un lugar donde aparcar la última vez y la verdad que tienen unos hijos preciosos y los nenes habían jugado un montón. Así que este es el bar de Tam. Aquí está Tam. Hello Tam. Sawadika. How are you? Fine? Everything okay? Okay,ครับ Yeah? because hard work, because now it's a high season. Okay. Too many people come. Now it's high season. High season. Start Okay. on December. Start on December Yes? until about of March, the end of March. End of March. Yes. Okay. So now you are full of people. You have a guest house, Guest no? house have people, but not so many people. Okay. But it's okay. Especially in the bar. Yeah. Yeah, it's a good place for stay in the night in Bangkok. Thank you very much. Thank you. Y sí, la verdad que bueno, vinimos acá, la pasamos siempre súper bien. Son muy atentos y cuando nos vieron llegar vinieron corriendo a la caravana, nos saludaron. Así que bueno, nada. Ya mañana nos vamos, así que hoy estamos acá disfrutando un ratito del bar. Bueno, y acá tenemos las últimas innovaciones en cuanto a cuadros eléctricos. Miren lo que es esto. El ventilador con el motor para que no caliente. Buenísimo. Es muy gracioso. Los nenes tienen que ir pescando los pececitos que puedan antes de que se les rompa el papelito con el que tienen que pescar, y los que pescan se los llevan a casa. Con 20 bahts nos dio 3 de estas paletitas que es como papel de horno, y ahora tenés que pescar y todo lo que pescas los metes en el cuenquito y después te los podés llevar. Nosotros lo vamos a dejar acá, no lo vamos a llevar, pero acerca el cuenquito, dale, acércalo. Ah, se rompió. ¿Se rompió, Lean? Ah. ¿Querés que intente yo? Es la última. Ay, no. Ah. Bueno, ni uno pescamos. Ni uno. Lua, ¿qué pasó, Lua? También tenemos comida, como en todas las ferias. Tenemos maíz, que acá lo comen así simplemente con una cucharita. Maní, que es húmedo, no es como el nuestro, están mojados. Choclo y los infaltables pinchitos de Tailandia. Acá tenemos pescadito para hacerlo hervido.
Hola, muy buenos días. Nos vamos de Bangkrut hasta Bangkok. Estamos locos. Pero bueno, no, nos vamos a Saraburi, que hay como una meeting camper, un encuentro, se llama Ironman 4x4, un encuentro de todos coches 4x4 acá en Tailandia, así que es una muy buena oportunidad para conocer gente, es un festival de música. Y como tenemos que hacerle algunas cositas a la caravana, de paso vamos a averiguar a ver si es posible hacerlo por acá. Así que tenemos un recorrido, hacemos cambio de sentido, un recorrido de 450 kilómetros aproximadamente hasta la provincia de Saraburi. Y bueno, a ver, ¿cuánto tenemos? 4 o 5 horitas o 6 más. Tenemos unas cuantas horas de manejo hoy, será casi todo el día, tendremos que hacer alguna parada, pero bueno, nos vamos de camino para Bangkok, a pasar el fin de semana en Saraburi. Igual nos quedamos con muchas ganas de Bangkrut, porque estos últimos 2 días estuvo bastante feo, la marea estaba muy alta, muy movida, hubo muchísimas olas. De hecho, el segundo día llovió un montón, no pudimos disfrutar del spot espectacular que teníamos ahí frente a la playa. Así que es muy probable que volvamos. Y hay mucha gente en Bangkrut, hay muchos turistas, la verdad que se acercó muchísima gente a hablar, interesados por el viaje. La pasamos muy bien, así que nos quedamos con ganas de volver a recorrer y a disfrutar del templo y de otros lugares que hay acá en Bangkrut. Así que bueno, seguramente volveremos en algún momento. Bueno, ahí el amigo va durmiendo, pero con la puerta abierta, Hace mucho calor para dormir con la puerta cerrada. Bueno, todavía nos quedan 215 kilómetros, 4 horas. Nos acabamos de parar un momento en una gasolinera para ir al baño, descansar un poco, y ya justo nos pusimos a hablar con unos chicos y nos dijo, me dice, si no llegas antes de las 5 de la tarde, tenés 5, 6, 7 de la tarde, una locura el tráfico en Bangkok, que ya no llegamos, a ver. Y bueno, paramos y la gente enseguida se acerca, así que aprovechamos y siempre tenemos ahí delante los bolis para ofrecer y ya nos empezaron a comprar. Y tenemos colaboradores y todo, nos ayudan a vender, todo. Nos está traduciendo. ¿Cansados del viaje? Sí, ahora como estoy tan cansado, quiero ir al McDonald's, que aquí hay uno. Ah, mira, qué vivo. Acá acabo de ver una Later. Now Thailand, Malaysia, Singapore. You from Singapore? Yes. Good. How many of you? 5.
Oh, we have kids, a lot of toys. You can enter. Come. You see? How many children, huh? 3 children. You 3 sleep children. here? This we put here, it's like a bed. Oh, okay. And this here we put down. Good. It is another big bed. Well Big done, bed. well done, Yeah. well done. Where is the toilet? Here. Toilet here. We have yes. Where? Inside. We put this here. Okay. And this Wow! Really? here. And we have a cold shower, no hot. Good, nah? You Christian? Yes. We are Christians. We Yeah. come here to serve the Thai people. Where's your family? Can I pray for your family? I'm a pastor. Sorry? I'm a pastor. Ah, Can I pray for your family? yes, of course. Come, Yeah, can you of come, course. husband? Come. Bless the people here. Thank you, Lord. Yeah, the Thank you very children, much. yeah. Come, guys. Let's pray for them. We pray in Jesus' name that God will bless them. Senor, what is your name, Senor? López. Oh, Lopez, same, nah? The family name. Your name, sister? Paola. Oh, Paula. Yes? Oh, Paula. Okay. Lopez and Paula. Come, let's bless the children. Yeah. Father, we just thank you once again this afternoon. Amen, Lord. Lord, in this part of the world, in Thailand, we meet up with this beautiful family. Amen. So, Father, in Jesus' name, we just speak Amen. blessings over them. Amen. Protection, man, for the family. Protection for the Wherever family. you go, Amen. the Lord be with you. Amen. Blessings be with Amen. you. Amen. Protection, yeah, and God Amen. provide for all of you. Children, Amen. love, honor daddy, nah. Love mommy, nah. Okay, be strong and healthy. Bring glory to Argentina, nah. Okay, Yeah. Argentina proud, nah. You be Messi, nah. Messi, nah. Okay, okay. Yeah. Second So Lord, we Messi. bless them as Singapore team, Lord. We thank you for the friendship. We pray that they will arrive safely to Malaysia and Amen. later on safely to Singapore. We will welcome them. But in the meanwhile, let the children have a time of their life, Lord. And Father, we pray that they will encounter Jesus too, Lord. Amen. May you love them. Yes. May the joy of the Lord be their strength. Thank you very much. The Lord bless you and keep you. Amen. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Amen. The Lord Amen. lift up His countenance toward the entire family. Amen. Safety, blessings, protection, provision from the Almighty God. Bless you now, right now. In the name of the Father, Son, Holy Spirit we pray. Amen, 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 amen. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank God you. bless you now. See you next time. Choka. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you very much. Kapom. Estamos bendecidos, toda bendición es bueno, sea de la religión que sea. Cada uno tiene sus creencias, sus ganas, sus fuerzas, su espíritu. Y todo el que nos acompañe y nos dé fuerza, bienvenido. Esto es un, ¿cómo se dice? Un recuerdo, ayuda a memoria. Vale, esto sería como un recuerdo, una ayuda de memoria. Llevamos mucho tiempo viniendo a los Amazon Café, son estos que están en las PTT. Y desde el primer momento con Pau dijimos, el día que tengamos nuestra casa, vamos a copiar un Amazon Café. Todos tienen cascadas como estas, de las cuales ya me metí atrás, di la vuelta a ver cómo era el sistema. Un poco de vegetación, lugares muy abiertos para poder pasar diferentes épocas del año. Acá hace calor, en algunas se hace frío, depende de donde estemos viviendo. Lo cerrás un poquito, pero esto sería tal cual sin los caballos. Los caballos no me hacen falta. Pero así sería el sueño de nuestra casa. El sueño dentro del sueño. El sueño dentro del sueño. Pero el primer sueño ya se está haciendo realidad. Así que este puede llegar a ser el segundo. Bueno, estamos a las afueras de Bangkok. A las afueras, pero Saraburi hay que cruzarlo entero. El problema es que nos falta 1 hora para que se haga de noche. Así que me parece que no vamos a poder llegar hoy. Intentaremos acercarnos lo más posible en esta horita que nos queda de luz y de última podremos salir temprano para poder llegar por la mañana al festival. Manejar acá de camino a Bangkok, por eso no nos gusta entrar a las grandes ciudades, porque la verdad que
Claro, con el coche es otra cosa y es un estrés, se mete por todos lados. Bueno, además de los olores, que se notan un montón, los olores de las fábricas que hay alrededor, bueno, es impresionante. Y acá, mira, ya empieza la autovía. Es súper estresante manejar por las ciudades grandes, súper. Siempre nos pasa igual. Acá el mérito se lo lleva Hernán. Concentrado. Que tiene que ir súper concentrado. No, porque en otro lugar, en tu ciudad, con un coche, te tocan, chocás, un guardabarro. Es una parte que vas al chapista y la cambiás. Acá es todo de fibra, una parte de acá no lo cambiás en ningún lado, fibra y aluminio. No lo cambiás en ninguna parte acá, ya te quedó un agujero, te quedó rota. Entonces, como que no te pueden pasar, no te pueden tocar, da igual. Sí, es estresante. Que fue lo que nos pasó en la India. En la parte esa de la India que está pequeñita entre Bután y Bangladesh, me acuerdo cerca de Siliguri, ¿fue? No, en Guwahati, me acuerdo. Lo mismo, íbamos por una autovía, una autopista, tráfico infernal, y venía como de una montaña bajando un camión y, o sea, lo que hizo fue como 1 milímetro adelantó y nosotros estábamos justo abajo en la fila con todos los coches y nos arrancó la pared, literalmente. Nos rompió todo y no hubo forma de arreglarlo más que poniendo una chapa y a seguir. O sea, nos rompió el boiler, ya no tenemos agua caliente. Decir que como estamos en el sudeste desde ese entonces, acá hace calor y no hace falta tener el agua caliente. Pero nos destruyó todo. Entonces es eso, no te pueden ni tocar. Entonces hay que estar, la verdad, muy concentrados. Y la verdad que no nos gusta nada meternos en Bangkok. Bangkok es hermoso, pero manejar en Bangkok, manejar en Teherán, manejar en Nueva Delhi, ¿dónde más? Fue en unos cuantos lugares así. ¡Wow! Terrible. Por lo menos tocan bocina, nos saludan. Igual acá ya se relajó un poquito y yo creo que ya estamos por entrar a la parte de la autopista. Nos vamos a meter en autopista, peaje de pago, nos dijeron todos que es muy barato, 1 euro y tenés un montón de kilómetros, porque por adentro ya nos metimos por Bangkok varias veces y si nos faltan 2 horas para llegar, si no fuéramos por el peaje tardaríamos 5 o 4. Preparando para el festival. ¡Vamos! ¡El campeón se ganó un brandy! Acaba de llegar el guardaparque, que nos teníamos que ir de acá, que podía ser zona peligrosa, es que por la noche vienen elefantes.